Pasa, por ejemplo, en el caso de los datos clínicos, ¿no? Si el expediente clínico. Sí, de los datos clínicos incluidos en el expediente clínico, en donde si hay una persona que quiere conocer mi expediente clínico que tiene el ISSSTE o el IMSS, pues no puede acceder a él. ¿Por qué? Pues porque es información mía, es información confidencial. Solamente que yo le dé el acceso a la información, por supuesto que lo puede pedir. Pero el Estado no puede decir, oye, tú, Agustín Pineda, no puedes tener acceso a tu expediente, porque tiene datos personales. Pues sí, pero son datos personales míos. Y en tanto son datos personales míos, pues yo sí puedo tener acceso a esos datos que están en el expediente clínico. Entonces, el expediente, o más bien los datos personales, pues se reservan, o más bien no se van a entregar a terceros, pero para nosotros sí tienen que ser entregados e incluso corregidos. Si nosotros pedimos información en nuestro expediente clínico y nos damos cuenta que hay algún dato que está mal, por ejemplo el domicilio o la edad, que resulta que nos pusieron que tenemos 42 años y resulta que tenemos 50, dices, bueno, qué bueno, dirás, bueno, pues solicito la corrección de los datos personales, precisamente ¿para qué? Pues para que estén en forma adecuada, ya que el gobierno tiene esos datos, ¿no? Esa es la división que hay en cuanto a la información con la que cuenta el Estado en términos de la ley de transparencia. Pero en este caso, si estamos hablando de un expediente clínico, ¿qué no va más allá de la situación o por la delicadeza del mismo, que podría traer una serie de complicaciones? Porque ¿qué tal si es un enfermo de terminal o alguna situación muy delicada para tratar y que evidentemente si se dice puede propiciar a otras situaciones? Sí, es un tema muy controvertido. De hecho, hace 5 años, cuando se empezó realmente a debatir el tema del acceso a la información, pues hubo foros precisamente para hablar sobre el expediente clínico. Había debates incluso entre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el IFAI, precisamente sobre esta postura. El IFAI en la posición de que pues todo dato personal lo tiene que conocer el individuo, y el expediente clínico está conformado por datos personales, pues tendría que haber una apertura y tendría que dársele al ciudadano copia de su expediente clínico por ese simple hecho. Y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tenía la posición de que, bueno, yo creo que no es necesario que el paciente conozca toda la información. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera hay algunos puntos de vista del médico que el paciente quizá no puede entender. Un paciente psiquiátrico, por ejemplo, no va a entender esa información. Imaginemos que el médico en el expediente clínico señala, pues desde mi punto de vista, desde mi apreciación, con lo que el paciente me está comentando, creo que es esquizofrénico, tiene tendencias a la depresión, y si después el paciente conoce el punto de vista del médico, pues lo puede demandar, o puede amenazarlo, o puede hacer algo que atente en contra de la propia seguridad del paciente, del médico, perdón, precisamente porque se está dejando llevar por los puntos de vista que están ahí señalados, pero sin ningún análisis clínico que le pueda dar a entender qué significa lo que el médico está indicando, ¿no? O lo mismo pasa, por ejemplo, con los adolescentes. Hay adolescentes que tienen una capacidad tan importante que pueden acudir con el médico, y lo que está en el expediente pues es información de este adolescente. Hasta dónde, por ejemplo, el padre o la madre de este adolescente puede conocer información que de alguna manera el paciente adolescente le está dando o le está confiriendo como parte de su privacidad al médico, casi como si fuera la confesión que se da ante un sacerdote, ¿no? Imaginemos el caso, por ejemplo, de una adolescente de 16, 17 años que ha tenido 2 o 3 abortos precisamente por una cuestión pues de salud reproductiva. Esta información se la comenta al médico pues para que haya un seguimiento, y resulta que después la mamá quiere conocer la información que está en el expediente de la hija, pero la hija le dice al médico, oiga, todo esto se lo confieso a usted porque es mi médico, porque confío en usted, y hay algo que se llama secreto profesional. Y lo que está en juego es el secreto profesional de este médico, pero también la posibilidad de que la madre pueda acceder al expediente clínico de la menor. ¿A qué le damos más importancia? ¿A este secreto profesional del médico y resguardar la información que su paciente le está dando, o a la posibilidad de que la madre, en términos de este derecho de acceso a la información, pueda obtener la información de su hija, porque es menor de edad y en tanto pues es su representante,
para conocer la información y decir, bueno, pues me voy a llevar con otro médico, pero quiero saber los antecedentes. Es una situación complicada, ¿no? Por supuesto que es complicado. Evidentemente tiene sus bemoles, ¿no? Así es. Ajá. Y en tratándose, por ejemplo, de la situación que comentábamos, la evolución de nuestro propio derecho, el derecho en México, hubo una serie de modificaciones, y dentro de estas, evidentemente, está la del marco constitucional que nos rige para este tema de derecho a la información. ¿Cómo se ha planteado? ¿Realmente hay voluntad? ¿O cómo puede dar un mayor espectro a nuestras leyes y normativas en ámbito federal, en ámbito local? ¿Cómo permea esto? Bueno, ciertamente hay una voluntad del gobierno y es muy sensible en el tema del acceso a la información. Desde el 2001-2002 que se empezó a hablar sobre el derecho a la información, el derecho de acceso a la información, transparencia, sí hubo un buen recibimiento por parte del gobierno. En eso pues sí podemos señalar que fue un buen acierto del presidente Vicente Fox de impulsar que hubiera una ley federal de transparencia y acceso a la información, y de alguna manera esa experiencia federal trascendió a los estados. Muchos estados de la República entonces empezaron a crear sus leyes de acceso a la información pública, y también pues el similar o la institución similar análoga al IFAI. Todo esto ¿en qué derivó? Pues en que en el 2007 hubiera una reforma constitucional donde se agregó pues una serie de fracciones al artículo 6º constitucional. ¿Para qué? Pues para darle sustancia al derecho de acceso a la información. Efectivamente, los que estamos en el derecho a la información criticamos esta medida. ¿Por qué? Pues porque solamente le estamos dando pie o sustancia a una parte del derecho a la información, que es la parte de acceso. No podemos negar que efectivamente es un avance en nuestro país. Todavía falta mucho por hacer para garantizar el derecho a la información, pero en tanto el derecho de acceso a la información, pues establecido en la Constitución, da la obligación o impone a los estados y a la federación de establecer reglas más claras en materia de acceso a la información. Y a partir de ahí, bueno, pues se ha hecho mucho en los estados y a la federación. ¿Para qué? Pues para ampliar el margen de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país. Y este año, que hace cerca de 2 meses que se publicó la Ley Federal de Datos Personales, pues también precisamente abona en esta transparencia, en la rendición de cuentas, pero también en respetar la información que otros tienen de cada uno de los ciudadanos. Eso es un poco el avance que ha habido, y precisamente, insisto, el gobierno pues sí ha procurado defender este derecho, garantizarlo. Tan es así que el IFAI tiene un poder pues importante en nuestro país, aunque pues algunas dependencias pues todavía ponen ciertos candados. ¿Precisamente para qué? Pues para generar una opacidad que es contrario precisamente a la transparencia que debe haber y la rendición de cuentas pues de todos aquellos que gobiernan en nuestro país. Bueno, pues evidentemente hay muchas preguntas todavía de nuestro amable público que nos hace favor de enviarnos. No se vayan, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos con el maestro Pineda. Gracias.